por este tipo de eventos patrios y por pues las actividades que organiza cada uno de los establecimientos educativos, no solo de aquí el municipio de Santa Cruz, sino que de diferentes municipios y es más de algunos departamentos, es que pues ellos vienen a encender el fuego de la antorcha aquí en la municipalidad año con año, algo que realmente no se ha perdido. Yo pienso que es importante inculcar en los alumnos el amor a nuestra patria. Estos son actos de amor a nuestra patria que ellos realizan en sus establecimientos. Comentarles que pues, la municipalidad, a pesar de que el día de mañana es descanso para los trabajadores de la municipalidad, sin embargo va a estar abierta para poder servirles a los que vengan de diferentes lugares a encender la antorcha. Aquí vamos a estar anuentes a poder apoyarles y poder encenderles y que lleven ellos el fuego quiché a cada una de sus localidades, a cada uno de sus municipios o a cada uno de sus departamentos, como el caso de hoy que nos visitaba, por ejemplo, Totonicapán y Zacualpa. Entonces vamos a estar atendiendo el día de mañana para poderles apoyar y que ellos puedan llevar el fuego a sus comunidades. Para que los niños salgan a conocer, ¿verdad? Porque es una aldea del municipio de Zacualpa y seguidamente pues inculcarle a los niños las fiestas patrias. En esta ocasión pues vienen a encender el fuego patrio a instalaciones municipales de Santa Cruz de Quiché. Sí, así es. También fuimos llevamos a los niños allá al área Solche. Entonces venimos de allá y los niños pues con gusto, ¿verdad? Muy contento de ser guatemalteco. Exacto. Su mensaje a nuestro país. Pues que sigamos con las fiestas patrias y que no se pierda la tradición, ¿verdad? Que es muy importante para que nuestras generaciones pues también sigan con lo mismo. Teresa Pacheco. ¿De dónde nos visitan? De Totonicapán. Muy contentos a venir al departamento de Quiché. Pues la verdad que sí, porque la escuelita ya tenía 9 años de no haber salido, porque los maestros no se arriesgan a traer a los niños, ¿verdad? Sin embargo, pues nos propusimos este año sacarlos y gracias a Dios todo sin novedad. Sobre todo que nosotros rescatemos los valores, ¿verdad? Que eso es lo que nos hace a nosotros ser buenos guatemaltecos, ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Y tener un mejor país. Ese es para encender la antorcha. El fuego patrio. Exacto. Dígame usted qué se siente ser guatemalteco. Pues tranquilo, siempre contento, porque ya estamos en 197 años, libre, pero no está seguro libre, pero sí. Pero estamos contentos. Ajá, exactamente. De ser guatemaltecos, claro. Sí, exacto. Sí, como bueno, ¿a quiénes lo acompañan el día de hoy? Los consejos, ahí está, y los niños también, y los profesores también. Sí. Bienvenidos a la municipalidad. Gracias. Ajá.